La amante abrazó al marido en la corte, hasta que la esposa embarazada entró por la puerta trasera. El frío de noviembre se colaba por las ventanas del pequeño apartamento de alquiler, pero no era eso lo que hacía temblar las manos de Estela Navarro. Era la ecografía que sostenía entre sus dedos, la misma que había impreso esa mañana con una sonrisa que ahora se sentía como un recuerdo lejano. 7 meses y medio. Su bebé pateaba con fuerza, como si supiera que pronto todo cambiaría. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de su abogada Carmela Vega. Iván presentó los papeles esta mañana. Audiencia fijada para el miércoles. ¿Estás lista? Estela dejó escapar una risa amarga mientras acariciaba su vientre. Lista. Como si alguien pudiera estar lista para ver desmoronarse una década de matrimonio en una sala de tribunal. Recordó el día en que todo comenzó. Iván tenía apenas un pequeño puesto de batidos proteicos en el mercado de Ruzafa. Ella trabajaba como contable en una gestoría, pero todas las noches se quedaba hasta tarde ayudándole con las cuentas, diseñando los primeros folletos, registrando la marca. Sus manos habían firmado tantos documentos en aquellos primeros años que había perdido la cuenta. Sin ti esto no sería posible, Estela, le decía entonces, besándole la frente después de cerrar las carpetas llenas de facturas. Ahora Gimnasios Navarro Premium tenía 4 sedes en Valencia, 2 en Castellón, y planes de expandirse a Madrid, y el nombre de ella no figuraba en ningún sitio. El sonido de la televisión la sacó de sus pensamientos. Las noticias de la tarde mostraban una entrevista a Julieta Molina, la nueva sensación de Instagram con más de 200,000 seguidores. Mi rutina de entrenamiento ha cambiado la vida de miles de mujeres, decía la joven de cabello rubio platino, luciendo un conjunto deportivo de marca. Y próximamente tendremos grandes sorpresas en el mundo del fitness. Estela cambió de canal con más fuerza de la necesaria. Sabía perfectamente cuáles eran esas sorpresas. Julieta había estado trabajando como entrenadora personal en el gimnasio principal durante 2 años. Estela la había visto crecer profesionalmente. Incluso le había sugerido a Iván que le diera más responsabilidades. Qué irónica era la vida. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Diga, señora Navarro, soy periodista de Levante TV. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el proceso de divorcio y... Colgó sin dejar que terminara la frase. Así que ya había comenzado el circo mediático. Iván siempre había sabido cómo generar expectación, cómo convertir cada movimiento de la empresa en una noticia. Ahora había decidido hacer lo mismo con su divorcio. Estela se dirigió al pequeño escritorio que había improvisado en el salón y abrió el cajón inferior. Allí estaban, carpetas y más carpetas con documentos que había guardado durante años, facturas firmadas por ella, correos electrónicos impresos, contratos donde aparecía como representante legal de la empresa cuando Iván estaba demasiado ocupado para el papeleo. También estaba la grabadora digital que había usado para documentar las reuniones con proveedores en los primeros años. Iván insistía en que grabara todo, para no olvidar detalles importantes. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro mientras reproducía uno de los audios más antiguos. Estela, cariño, apunta esto. Sin ti esta marca no habría salido ni del trastero. Eres la verdadera jefa aquí. Yo solo soy la cara visible. La voz de Iván resonó en la habitación silenciosa, tan clara como el día en que lo había dicho, 3 años atrás. Estela cerró los ojos y sintió una patada fuerte en las costillas. Su bebé parecía aprobar la decisión que estaba tomando. El miércoles no sería solo una audiencia de divorcio. Sería el día en que Estela Navarro dejaría de ser invisible. ¿Será que esas grabaciones que Estela guardó durante años podrán destruir el imperio que ella misma ayudó a construir? ¿Y tú, guardarías pruebas de tu propia traición sin saberlo? El martes por la noche, Estela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces de cámara y las sonrisas falsas. Sabía que mañana sería un espectáculo, y ella había tomado la decisión más difícil de su vida, no formar parte del circo. A las 6 de la mañana, su teléfono explotó con notificaciones. El perfil de Instagram de Julieta mostraba una foto de ella en un vestido rojo ajustado, con el pie de foto. Hoy es un gran día. Algunas personas finalmente van a conocer su lugar. New Beginnings, Strong Woman.
Ya tenía 800 comentarios y subiendo. Estela dejó el teléfono a un lado y se preparó una infusión de manzanilla. Sus manos, por primera vez en semanas, no temblaban. Carmela Vega llegó puntual a las 8:30. Era una mujer de 50 años, cabello canoso perfectamente peinado y una mirada que podía atravesar cristal. ¿Segura de esto, Estela?, le preguntó mientras revisaba por tercera vez los documentos. Podríamos entrar por la puerta principal, hacer nuestro propio espectáculo. No, respondió Estela acariciando su vientre. Que ellos tengan su momento. Nosotras tendremos el nuestro. Carmela sonrió. En 30 años ejerciendo el derecho familiar, pocas veces había visto a una mujer tan serena antes de una batalla legal. Entonces vamos a ganar esto sin hacer ruido, murmuró, cerrando el maletín. A las 10 de la mañana, frente al Palacio de Justicia de Valencia, ya se había congregado un pequeño grupo de periodistas. 3 cámaras de televisión, varios fotógrafos y al menos 2 influencers con sus teléfonos listos para transmitir en directo. Iván llegó primero, vestido con un traje azul marino que Estela le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Caminó con la confianza de siempre, saludando a algunos periodistas que lo conocían de las entrevistas sobre su éxito empresarial. 10 minutos después, apareció ella. Julieta Molina bajó de un BMW blanco que no era suyo. Estela reconoció la matrícula. Pertenecía a la empresa, luciendo un vestido negro entallado que resaltaba cada curva. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus tacones resonaban en el pavimento como una declaración de guerra. Los flashes comenzaron a dispararse. «Julieta, ¿cómo te sientes siendo la nueva pareja de Iván Navarro? Una foto juntos. ¿Qué opinas sobre el embarazo de su exesposa?» Julieta sonrió con la clase de sonrisa que había perfeccionado para sus stories de Instagram. Se acercó a Iván, que esperaba incómodo junto a la entrada principal, y sin previo aviso lo rodeó con sus brazos. El abrazo fue calculado. Duró exactamente el tiempo necesario para que todas las cámaras captaran el momento desde diferentes ángulos. «Amor», le susurró lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «¿Ya viste si la reina del hogar tuvo el valor de venir hoy? Seguro está llorando sobre alguna ecografía en casa». Algunas risas se escucharon entre los asistentes. Iván se removió incómodo pero no la apartó. Los periodistas anotaban cada palabra, cada gesto. Esto era oro puro para los titulares de la tarde. «Señor Navarro», gritó una reportera de Levante TV, «¿es cierto que su exesposa va a reclamar la mitad de su imperio?» Iván se aclaró la garganta y adoptó su pose de empresario seguro. «Mi abogado hablará por mí. Lo único que puedo decir es que siempre he sido generoso y justo». Julieta apretó su brazo con más fuerza, como marcando territorio. Dentro del edificio, en una pequeña cafetería del segundo piso, Estela observaba todo a través de una ventana. Había llegado 1 hora antes por la entrada trasera como había planeado. Nadie la había visto. Nadie sabía que estaba allí. «Mira cómo disfruta», murmuró Carmela, señalando a Julieta. «Cree que ya ganó». Estela tomó un sorbo de su infusión y sintió una patada suave en las costillas. Su bebé estaba tranquilo hoy, como si también supiera que mamá tenía todo bajo control. «Que disfrute», respondió con voz serena. «En 20 minutos, cuando se abra esa puerta trasera de la sala, todo va a cambiar». A través del cristal, vio cómo Julieta besaba la mejilla de Iván frente a las cámaras, cómo él sonreía con esa sonrisa que antes era solo para ella, cómo los periodistas gritaban preguntas sobre el futuro de la empresa. Estela cerró los ojos y por primera vez en meses, se sintió completamente en paz. El show estaba a punto de comenzar, pero esta vez, ella escribiría el guión final. La sala 4 del Palacio de Justicia estaba abarrotada. Los asientos destinados al público se llenaron rápidamente con periodistas, algunos curiosos, y 3 cámaras que habían conseguido permiso especial para grabar. El juez Ramón Castellanos, un hombre de 60 años con fama de ser implacable pero justo, ocupó su lugar exactamente a las 11 en punto. Su mirada recorrió la sala con la experiencia de quien había visto demasiados matrimonios destruidos entre esas 4 paredes. Iván se sentó en la primera fila junto a su abogado, Tomás Herrera, conocido en Valencia por defender casos mediáticos. Su traje azul marino se veía impecable, pero sus manos jugueteaban nerviosamente con el anillo que aún llevaba en el dedo. Julieta había conseguido un asiento en segunda fila,
directamente detrás de él. Cada 5 minutos se inclinaba hacia adelante para susurrarle algo al oído, gestos que las cámaras capturaban religiosamente. ¿Dónde está la señora Navarro?, preguntó el juez consultando sus documentos. Carmela Vega se puso de pie desde la mesa de la defensa. Señoría, mi cliente llegará en cualquier momento. Solicito unos minutos de cortesía. Murmullos se extendieron por la sala. Varios periodistas intercambiaron miradas de incredulidad. La cobarde no se atrevió a venir, murmuró Julieta, lo suficientemente alto para que los micrófonos la captaran. Típico. Iván se giró ligeramente hacia ella con una expresión que intentaba ser de reproche, pero que en realidad parecía más bien de disculpa hacia las cámaras. El abogado de Iván, Tomás Herrera, se aclaró la garganta. Señoría, esto demuestra la falta de seriedad de la otra parte. Sugiero que... El sonido de una puerta abriéndose interrumpió sus palabras. No era la puerta principal por donde habían entrado todos. Era la puerta trasera de la sala, la que normalmente usaban los funcionarios y el personal de limpieza. Un silencio absoluto se apoderó del recinto. Estela Navarro entró con pasos lentos pero firmes. No llevaba tacones. Sus pies hinchados por el embarazo no se lo permitían, sino unos zapatos planos negros que no hacían ruido. Su vestido era de un azul marino discreto, sencillo pero elegante, que acentuaba su vientre de 7 meses sin intentar ocultarlo. No llevaba maquillaje excesivo. No había drama en su entrada. No miró hacia las cámaras ni hacia los periodistas. Solo caminó directamente hacia la mesa donde la esperaba Carmela, como si fuera un día cualquiera, y aquella fuera una reunión de trabajo más. Pero había algo en su postura, en la serenidad de su expresión que hizo que todas las conversaciones cesaran. Iván la vio y su rostro palideció. Por primera vez en meses, volvía a estar en la misma habitación que la mujer que había compartido 10 años de su vida, la madre del hijo que estaba por nacer, Julieta, que segundos antes sonreía con suficiencia, sintió cómo se le secaba la garganta. Por alguna razón que no podía explicar, se sintió pequeña en ese momento. Estela se sentó junto a su abogada sin mirar hacia atrás, sin buscar los ojos de nadie. Simplemente abrió una carpeta que llevaba en sus manos y esperó. Señoría, dijo Carmela Vega con voz clara, mi cliente está lista para proceder. El juez Castellanos asintió, pero su mirada se detuvo unos segundos en Estela. En 30 años de carrera, había aprendido a reconocer a las víctimas de los depredadores, pero aquella mujer no tenía aspecto de víctima. Tenía aspecto de alguien que había venido a cobrar una deuda. Bien, declaró el magistrado. Procederemos con la audiencia para determinar la pensión alimenticia y la división de bienes matrimoniales. Abogado Herrera, puede comenzar. Tomás Herrera se puso de pie con la confianza de quien había ganado casos similares antes. Señoría, mi cliente, el señor Iván Navarro, es un empresario de éxito que ha construido un imperio desde la nada. Los gimnasios Navarro Premium emplean a más de 200 personas y... Estela escuchaba sin inmutarse, sus manos descansando suavemente sobre su vientre. Cada tanto sentía una pequeña patada, como si su bebé la animara a mantenerse fuerte. Por tanto, continuaba el abogado, mi cliente está dispuesto a ofrecer una pensión alimenticia generosa de 3.000 euros mensuales, más los gastos médicos del menor, y una compensación única de 50.000 euros para la señora Navarro. Algunos periodistas anotaban frenéticamente. 50.000 euros sonaba como una cantidad importante. Julieta sonrió y le apretó el hombro a Iván desde atrás, como diciendo, ya está hecho. El juez se dirigió hacia la mesa de Estela. ¿Cuál es la posición de su cliente, abogada Vega? Carmela se puso de pie lentamente como un felino que se prepara para atacar. Señoría, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, mi cliente rechaza completamente esa oferta. El murmullo en la sala se hizo más intenso. De hecho, continuó Carmela mientras abría su maletín, tenemos algunas cosas que mostrar al tribunal. Estela levantó la mirada por primera vez desde que había entrado, y sus ojos se encontraron directamente con los de Iván. En esa mirada había 10 años de historia, pero también había algo nuevo. Había justicia. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de televisión. Carmela Vega extrajo de su maletín una carpeta gruesa, de esas que acumulan años de documentos importantes. Señoría, comenzó con voz clara, antes de proceder,
Debo aclarar algo fundamental, que cambia completamente la naturaleza de este caso. El juez Castellanos se acomodó en su silla. Adelante, abogada Vega. Mi cliente no es simplemente la ex esposa del señor Navarro. Es la cofundadora no reconocida de todo el imperio empresarial que él afirma haber construido solo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Varios periodistas levantaron las cejas. Iván se removió incómodo en su asiento. Tomás Herrera se puso de pie inmediatamente. Objeción, señoría. Eso es completamente falso. Los gimnasios Navarro Premium fueron fundados exclusivamente por mi cliente. Con su permiso, señoría, replicó Carmela imperturbable. Me gustaría presentar la evidencia. El juez asintió. Proceda. Carmela se acercó al estrado y colocó el primer documento frente al magistrado. Esta es la escritura de constitución de la primera empresa del señor Navarro, Batidos Vita Plus, registrada en 2014. Como puede observar, aparecen dos firmantes, Iván Navarro Ruiz y Estela Navarro Herrera. El juez examinó el documento con detenimiento. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Además, continuó Carmela, tengo aquí las facturas de los primeros 3 años de operación. El 70% están firmadas por mi cliente, como representante legal de la empresa. Estela permanecía serena, sus manos acariciando su vientre mientras observaba cómo su abogada desplegaba años de trabajo silencioso sobre la mesa del tribunal. Iván susurró algo urgente al oído de su abogado. Su rostro había pasado del pánico inicial a una expresión de quien intenta recordar desesperadamente todos los documentos que pudo haber firmado a lo largo de una década. Julieta, desde su asiento en segunda fila, ya no sonreía. Por primera vez desde que había entrado al tribunal, parecía entender que esto no era el espectáculo de humillación que había planeado. Pero eso no es todo, continuó Carmela, disfrutando visiblemente del momento. Señoría, me gustaría reproducir una grabación que mi cliente conservó de una reunión empresarial del año 2021. El juez autorizó con un gesto, y Carmela conectó una pequeña grabadora digital al sistema de audio de la sala. La voz de Iván resonó por todo el recinto, clara e inconfundible. Estela, cariño, apunta esto para el acta. Sin ti esta marca no habría salido ni del trastero. Eres la verdadera jefa aquí. Yo solo soy la cara visible. Si algún día me pasa algo, quiero que quede claro que tú construiste esto tanto como yo. El impacto fue inmediato. Varios periodistas abrieron la boca de sorpresa. Las cámaras enfocaron directamente el rostro de Iván, que había adquirido un tono grisáceo. Julieta soltó el bolso que tenía en las manos. El sonido del impacto contra el suelo resonó en el silencio mortal de la sala. ¿Reconoce su voz, señor Navarro?, preguntó el juez con sequedad. Iván abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su abogado le tocó el brazo instándolo a responder. Ese audio está sacado de contexto, murmuró finalmente. ¿De contexto?, replicó Carmela con ironía quirúrgica. Tengo 47 grabaciones más donde usted reconoce explícitamente la contribución empresarial de mi cliente. Estela sintió una patada fuerte en las costillas. Su bebé parecía estar celebrando. El juez tomó notas meticulosamente. ¿Hay más evidencia, abogada Vega? Por supuesto, señoría, pero la más importante es esta. Carmela extrajo un sobre manila y de él sacó 3 documentos oficiales con sellos de registro de marcas. Estas son las patentes de los 3 suplementos estrella de los gimnasios Navarro Premium: Proteína Vitamax, Energético Boost Plus y Recuperación Total, los 3 productos que generan el 80% de los ingresos de la empresa. Hizo una pausa teatral mientras todos los presentes contenían la respiración. Y como puede ver, señoría, los 3 están registrados a nombre de Estela Navarro Herrera. El golpe fue devastador. Iván se puso de pie bruscamente, haciendo caer su silla. «Eso es imposible», gritó perdiendo completamente la compostura. «Yo desarrollé esas fórmulas». «Señor Navarro, controle a su cliente», ordenó el juez con severidad. Tomás Herrera, visiblemente descompuesto, intentó calmarlo, pero el daño ya estaba hecho. Las cámaras habían captado su explosión de ira, su pérdida total del control. Julieta permanecía inmóvil en su asiento, como si acabara de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. Estela, por primera vez desde que había entrado, sonrió. No era una sonrisa de venganza,
Era la sonrisa serena de una mujer que, después de años de invisibilidad, finalmente estaba mostrando al mundo quién era realmente. El juez se dirigió directamente a ella. Señora Navarro, ¿confirma usted la autenticidad de estos documentos? Estela se puso de pie lentamente, con la dignidad de una reina que reclama su trono. Confirmo, señoría. Y hay mucho más por mostrar. El juez Castellanos declaró un receso de 15 minutos para que ambas partes pudieran reorganizarse. La sala se llenó inmediatamente de murmullos y el sonido de teléfonos móviles, mientras los periodistas enviaban titulares urgentes a sus redacciones. Iván salió precipitadamente del recinto, seguido de cerca por su abogado, y por una Julieta que intentaba caminar con la misma confianza de antes, pero cuyos tacones ahora parecían traicionarla en cada paso. En el pasillo, lejos de las cámaras principales pero no de todos los oídos curiosos, la discusión no se hizo esperar. ¿Cómo es posible que no supieras esto?, le gritó Julieta en voz baja pero con veneno. Me dijiste que ella no tenía nada. Yo no sabía que había guardado todo eso, murmuró Iván aflojándose la corbata. Sus manos temblaban ligeramente. Hace años que no revisaba esos documentos antiguos. ¿Años? La voz de Julieta se elevó peligrosamente. Iván, me prometiste que después del divorcio podríamos expandir la empresa juntos. Me hiciste dejar mi trabajo como entrenadora por esto. Tomás Herrera intercedió con urgencia. Bajen la voz. Hay periodistas por todas partes. Pero ya era demasiado tarde. Una cámara de Levante TV había captado parte de la discusión, y el lenguaje corporal lo decía todo. Julieta señalando acusadoramente a Iván, él con las manos en la cabeza, la distancia física que se había creado entre ellos en cuestión de minutos. Dentro de la sala, Estela permanecía sentada junto a Carmela, tomando pequeños sorbos de agua mientras revisaba mentalmente lo que vendría después. ¿Cómo te sientes?, le preguntó su abogada en voz baja. Tranquila, respondió Estela, y era cierto. Por primera vez en meses se sentía completamente en control. ¿Viste las caras cuando sonó la grabación? Carmela sonrió. Iván parecía que iba a desmayarse. Y la chica, bueno, creo que recién se está dando cuenta de en qué lío se metió. No es una chica, Carmela. Es una mujer de 27 años que sabía perfectamente que él estaba casado y esperando un hijo. Estela acarició su vientre. Hizo su elección. Un periodista se acercó tímidamente. Disculpe, señora Navarro, ¿podría hacerle una pregunta? No hay declaraciones por ahora, intervino Carmela, pero Estela la detuvo con un gesto. ¿Cuál es su pregunta? El hombre, que parecía nervioso por estar frente a la protagonista del día, carraspeó. ¿Por qué nunca reclamó antes sus derechos sobre la empresa? Estela lo miró directamente a los ojos. Porque creía en mi matrimonio. Creía que lo que era de él era mío también. Creía que construíamos juntos. Hizo una pausa y su voz se hizo más firme. Me equivoqué, pero nunca es tarde para corregir un error. Cuando se reanudó la sesión, la tensión en el ambiente era palpable. Iván había regresado con el rostro más sereno, pero sus ojos evitaban cuidadosamente mirar hacia donde estaba Estela. Julieta se había sentado 2 filas más atrás, como intentando distanciarse físicamente de toda la situación. El juez Castellanos retomó con autoridad. Abogada Vega mencionó que tenía más evidencia. Así es, señoría. Carmela se puso de pie y extrajo una nueva carpeta. Me gustaría presentar los registros bancarios de los últimos 5 años. Tomás Herrera se incorporó inmediatamente. Objeción. Los movimientos bancarios personales no son relevantes para este caso. Lo serían si fueran personales, replicó Carmela con una sonrisa afilada. Pero estos son movimientos de las cuentas empresariales, y muestran algo muy interesante. El juez autorizó la presentación de los documentos. Como puede observar, señoría, continuó Carmela mientras señalaba líneas específicas en los extractos, durante los últimos 2 años, se han realizado transferencias mensuales de 5.000 euros desde la cuenta principal de Gimnasios Navarro Premium a una cuenta personal. Hizo una pausa dramática. Una cuenta que pertenece a la señorita Julieta Molina. El impacto fue como una bomba silenciosa. Todos los ojos se dirigieron hacia Julieta, que se había puesto completamente roja. 120.000 euros en total, continuó Carmela implacable, retirados de una empresa de la cual mi cliente es, como hemos demostrado, cofundadora legítima. Iván cerró los ojos.
Sabía que había llegado el momento de la verdad más devastadora. Y eso no es todo, añadió Carmela. Según estos mismos registros, el señor Navarro ha estado pagando el alquiler del apartamento de la señorita Molina, su seguro de coche y hasta las cuotas de un préstamo personal que ella solicitó el año pasado. Julieta se puso de pie abruptamente. Yo no sabía que ese dinero venía de la empresa. Siéntese, ordenó el juez con severidad. Pero el daño ya estaba hecho. Su exclamación había sido una confesión implícita de que sí recibía dinero de Iván, solo que no sabía de dónde venía. Estela observaba todo con la serenidad de una directora de orquesta, viendo cómo su sinfonía llegaba al crescendo perfecto. Cada movimiento había sido calculado, cada documento presentado en el momento exacto para maximizar el impacto. El juez se dirigió directamente a Iván. Señor Navarro, ¿confirma usted que ha estado transfiriendo dinero de la empresa a la señorita Molina? Iván se puso de pie lentamente, como un hombre que camina hacia su propio verdugo. Confirmo, señoría. Pero puedo explicarlo. No hace falta, lo interrumpió el juez con sequedad. Creo que los documentos hablan por sí solos. En ese momento, Estela sintió la patada más fuerte de todo su embarazo. Su bebé parecía estar aplaudiendo desde dentro. La justicia finalmente estaba llegando. El ambiente en la sala había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una audiencia rutinaria de divorcio se había convertido en la exposición pública de un fraude empresarial y una traición matrimonial que ningún periodista presente olvidaría jamás. Julieta ya no intentaba mantener la compostura. Sus mejillas estaban rojas de vergüenza y rabia, y cada pocos minutos dirigía miradas de puro odio hacia Iván, quien se había hundido en su silla como si quisiera desaparecer del mundo. El juez Castellanos revisaba meticulosamente cada documento que Carmela había presentado. Su expresión era la de un hombre que había visto muchas cosas en su carrera, pero que aún podía sorprenderse por la capacidad humana para el engaño. Abogada Vega, dijo finalmente, ¿tiene alguna evidencia adicional que presente? Carmela intercambió una mirada con Estela. Era el momento del golpe final. Una última cosa, señoría. Me gustaría reproducir una conversación telefónica que mi cliente grabó hace 3 semanas, cuando el señor Navarro la llamó para negociar los términos del divorcio. Tomás Herrera se puso de pie como resorte. Objeción. Las grabaciones privadas sin consentimiento no son admisibles. Lo serían si no fueran privadas, replicó Carmela con calma. Esta conversación tuvo lugar con el conocimiento y consentimiento de ambas partes. De hecho, fue el propio señor Navarro quien sugirió que se grabara para evitar malentendidos posteriores. El juez autorizó la reproducción. La voz de Iván resonó por segunda vez en la sala, pero esta vez no era la del empresario confiado de años atrás. Era la voz de un hombre nervioso, casi suplicante. Estela, mira, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que Julieta no es solo un capricho. Ella me aporta cosas que tú ya no puedes aportar. Es joven, tiene energía, conecta con la clientela millennial, es buena para el negocio. Los murmullos en la sala fueron inmediatos. Varios periodistas intercambiaron miradas de incredulidad. La grabación continuó. Además, seamos realistas, Estela. Tú siempre fuiste más bien el apoyo invisible. Yo soy la cara de la marca. La gente me conoce a mí, no a ti. Sin mi imagen pública, la empresa no vale nada. Estela cerró los ojos mientras escuchaba aquellas palabras que la habían herido tanto cuando las había oído por primera vez. Pero ahora, reproducidas en público, frente a cámaras y periodistas, sonaban exactamente como lo que eran, las palabras crueles de un hombre que intentaba justificar lo injustificable. La voz grabada de Estela respondió con una calma que contrastaba brutalmente con la arrogancia de Iván. ¿Estás seguro de eso, Iván? ¿Estás seguro de que quieres que esto se resuelva en tribunales? Por favor, Estela, no seas dramática. Acepta lo que te estoy ofreciendo. 50.000 euros es más de lo que la mayoría de las exesposas consiguen. Y piensa en el bebé. No querrás que crezca viendo a sus padres en una batalla legal, ¿verdad? El silencio que siguió fue devastador. Incluso a través de la grabación, se podía sentir el momento en que Estela había tomado su decisión final. Tienes razón en algo, Iván. No quiero que mi hijo crezca viendo una batalla legal. Quiero que crezca viendo a su madre reclamar lo que es suyo por derecho. La grabación terminó ahí. Iván tenía las manos cubriéndose el rostro.
Julieta lo miraba con una expresión entre el desprecio y el pánico, como si recién se diera cuenta de que él la había usado también como justificación para su traición. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señor Navarro, después de escuchar esta conversación y revisar toda la evidencia presentada, ¿tiene algo que decir en su defensa? Iván levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, y por primera vez en la audiencia, miró directamente a Estela. Estela, murmuró, ignorando completamente al juez. Yo nunca quise que llegáramos a esto. Tú sabes que lo que teníamos era real. La sala entera contuvo la respiración. Estela se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa para acomodar el peso de su vientre. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, sin un rastro de la mujer herida que había sido meses atrás. Lo que teníamos era real, Iván. Por eso duele tanto que lo hayas destruido. Hizo una pausa, y su mano se posó protectoramente sobre su barriga. Pero ya no se trata de lo que teníamos, se trata de lo que mi hijo va a heredar. Y no va a heredar las migajas que tú decidiste darle, va a heredar lo que le corresponde por derecho. Julieta se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Iván, diles la verdad, diles que ella nunca... Silencio, rugió el juez. Señorita Molina, usted no es parte de este procedimiento. Si vuelve a interrumpir, la haré desalojar. Pero Julieta ya había perdido completamente el control. Es que no es justo. Nosotros somos el futuro de la empresa. Ella es el pasado. Las cámaras captaron cada segundo de su explosión. La mujer segura y controlada que había abrazado a Iván en la entrada del tribunal había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía una niña haciendo una rabieta. Estela la miró con una mezcla de pena y determinación. El futuro, dijo con calma, lo construye quien tiene las bases sólidas. Y las bases de esta empresa tienen mi nombre en cada documento. El juez golpeó su martillo. Suficiente. Tomaré un receso para deliberar sobre la evidencia presentada. La audiencia se reanudará en 1 hora. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Estela permaneció sentada, una mano en su vientre mirando por la ventana hacia el cielo gris de Valencia. Su bebé se movía suavemente, como si supiera que mamá había ganado la batalla más importante de sus vidas. Durante el receso, el pasillo del Palacio de Justicia se había convertido en un hervidero de actividad. Los periodistas hacían directos para los informativos de mediodía, mientras que en las redes sociales ya circulaban videos de la explosión de Julieta con hashtags como Justicia para Estela y La Verdad de Navarro. Estela había encontrado refugio en una pequeña sala de espera para embarazadas que el tribunal tenía habilitada. Carmela la acompañaba, revisando notas para el último acto de aquella obra que habían ensayado durante semanas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó su abogada por tercera vez en el día. Como si estuviera a punto de dar a luz, pero no al bebé, respondió Estela con una sonrisa cansada, sino a una nueva versión de mí misma. A través de la ventana se podía ver el pequeño caos mediático que se había desatado en la entrada del edificio. Una camioneta de Antena 3 acababa de llegar, y ya había al menos 5 cámaras de diferentes medios. Carmela miró su reloj. Quedan 10 minutos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estela asintió sin dudar. He estado callada 10 años, Carmela. Es hora de que mi voz se escuche. Mientras tanto, en otra sala, la situación era muy diferente. Iván paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras su abogado intentaba encontrar alguna estrategia de último minuto en sus notas. Julieta estaba sentada en una esquina, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba rabia, pánico y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Esto es un desastre», murmuró Tomás Herrera por 10ª vez. «Iván, ¿cómo no me dijiste que ella tenía todas esas grabaciones?» «Porque no sabía que las tenía», explotó Iván. «¿Crees que habría hecho todas esas cosas si hubiera sabido que me estaba grabando?» «Exactamente», intervino Julieta con sarcasmo venenoso. «No habrías hecho todas esas cosas, como prometerme que íbamos a ser socios cuando acabara el divorcio». Iván se giró hacia ella. «Julieta, ahora no es el momento». «Ah, ¿no?», se puso de pie con los ojos encendidos. «¿Cuándo va a ser el momento, Iván? ¿Cuando me echen de mi apartamento porque ya no puedes pagarlo? ¿Cuando tenga que volver a trabajar como entrenadora personal porque resulta que no soy la socia que me prometiste ser?» «Baja la voz», suplicó Iván,
mirando hacia la puerta. Pueden escucharnos. Me importa un bledo quien nos escuche, gritó Julieta. Me has utilizado tanto como a ella. Solo que yo fui lo suficientemente idiota como para no grabarte. El silencio que siguió fue demoledor. Por primera vez desde que había comenzado su relación, Julieta parecía ver a Iván exactamente como era. Un hombre que usaba a las mujeres hasta que le dejaban de servir. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente en la sala era completamente distinto. Los asientos para el público estaban abarrotados, y habían tenido que habilitar una segunda sala con transmisión en vivo para acomodar a todos los periodistas que habían llegado. El juez Castellanos regresó con una expresión seria que no auguraba nada bueno para Iván. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó con voz solemne. Este tribunal ha llegado a varias conclusiones importantes. Estela sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. A su lado, Carmela tenía una sonrisa apenas perceptible. Primero, continuó el juez, es evidente que la señora Estela Navarro fue cofundadora de facto de la empresa conocida como Gimnasios Navarro Premium, así como la verdadera propietaria intelectual de los productos que han generado la mayor parte de los ingresos de dicha empresa. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. Segundo, el tono del juez se hizo más severo. Las transferencias no autorizadas de fondos empresariales a terceras personas constituyen un grave incumplimiento de los deberes fiduciarios del señor Navarro hacia su esposa y socia de facto. Iván cerró los ojos. Sabía lo que venía. Por tanto, declaró el magistrado, este tribunal ordena lo siguiente. La sala entera contuvo la respiración. La señora Estela Navarro recibirá el 65% de todas las acciones de Gimnasios Navarro Premium, incluidas todas sus filiales y marcas asociadas. El impacto fue inmediato. Varios periodistas soltaron exclamaciones ahogadas. Julieta se puso pálida como el papel. Además, continuó el juez implacable, el señor Navarro deberá reembolsar íntegramente los 120,000 euros transferidos indebidamente a la señorita Molina, más intereses. Y finalmente, el magistrado miró directamente a Iván. Dada la evidencia de negligencia emocional y abandono durante el embarazo, este tribunal otorga la custodia completa del menor por nacer a la señora Navarro, con derechos de visita supervisados para el padre. Iván se desplomó en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. Julieta se puso de pie bruscamente y salió corriendo de la sala, empujando a los periodistas que intentaban detenerla para hacerle preguntas. Pero Estela no se movió. Simplemente cerró los ojos y sintió como su bebé daba una patada suave, como si estuviera aplaudiendo. Cuando los abrió, encontró la mirada de Iván. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo había el reconocimiento de un hombre que había perdido todo por apostar por la persona equivocada. Estela, murmuró desde su asiento. Ella se puso de pie lentamente, con la ayuda de Carmela, y por primera vez en todo el proceso, se dirigió directamente a él. Iván, dijo con una voz que sonaba más fuerte de lo que se había escuchado en meses. Espero que Julieta valga lo que te costó. Y sin esperar respuesta, caminó hacia la salida con la dignidad de una mujer que acababa de recuperar su vida. 3 semanas después del juicio, Valencia había conocido una nueva realidad. Estela Navarro ya no era la esposa invisible del empresario exitoso. Era la empresaria más comentada de la comunidad valenciana. La mañana del lunes, Estela llegó por primera vez a las oficinas centrales de lo que ahora eran oficialmente sus gimnasios. 8 meses de embarazo la hacían moverse con cuidado, pero su determinación era evidente en cada paso. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto, curiosidad y algo que parecía alivio. Durante años, habían escuchado rumores sobre la esposa que realmente manejaba los números, pero nunca habían imaginado que fuera literalmente cierto. Mercedes Solís, la directora administrativa que llevaba 5 años en la empresa, fue la primera en acercársele. Señora Navarro, dijo con cierta timidez, todos estamos, esperando saber qué va a pasar ahora. Estela sonrió con la paciencia de alguien que había planeado este momento durante semanas. Lo que va a pasar, Mercedes, es que vamos a seguir trabajando, pero ahora con transparencia total. Esa misma mañana, a 15 kilómetros de distancia,
Julieta Molina empacaba las últimas pertenencias de su apartamento. El casero había sido comprensivo al darle una semana extra, pero el dinero de la fianza no alcanzaba para cubrir otro mes de alquiler. Su teléfono sonó por 10ª vez en la hora. Era Iván, otra vez. Esta vez decidió contestar. ¿Qué quieres, Iván? Julieta, tenemos que hablar. Podemos arreglar esto, buscar la forma de... ¿Arreglar qué? Su voz sonaba cansada sin la energía combativa de semanas atrás. ¿Arreglar que me mentiste? ¿Arreglar que perdiste una empresa que ni siquiera era completamente tuya? ¿O arreglar que ahora tengo que volver a vivir con mi madre porque no puedo pagar un alquiler? Julieta, yo no sabía que ella tenía todas esas pruebas. Por supuesto que no lo sabías. Lo interrumpió con amargura, porque para saberlo habrías tenido que prestarle atención. Y tú nunca le prestaste atención a ninguna mujer más de 5 minutos, ¿verdad? El silencio en la línea fue elocuente. Iván, continuó Julieta mientras cerraba la última caja, espero que hayas aprendido algo de todo esto. Pero sea como sea, no voy a seguir pagando por tus errores. Colgó y apagó el teléfono. Por primera vez en 2 años, Julieta Molina se sintió libre, asustada, sin dinero, pero libre. En las oficinas de Gimnasios Navarro Premium, Estela había convocado a una reunión con todos los jefes de departamento. La sala de juntas, que Iván había diseñado para impresionar a los clientes, nunca había albergado una reunión tan importante. Sé que todos tienen preguntas, comenzó Estela, instalándose cómodamente en la silla que hasta hace poco ocupaba su ex marido. Y voy a responder todas. Pero primero, quiero que sepan algo. Durante años, muchos de ustedes me han enviado informes, me han consultado decisiones, me han pedido autorizaciones. Siempre creyeron que yo solo era la esposa que ayudaba. Se hizo una pausa mientras los presentes intercambiaban miradas. La verdad es que yo era mucho más que eso. Y ahora, oficialmente, voy a hacerlo. Mercedes levantó tímidamente la mano. Señora Navarro, ¿va a haber despidos? Al contrario, respondió Estela con una sonrisa. Van a haber ascensos y aumentos de sueldo para quienes realmente han estado haciendo el trabajo estos años. El alivio en la sala fue palpable. Borja Ramírez, el coordinador de las sedes de Castellón, se atrevió a hacer la pregunta que todos tenían en mente. ¿Y el señor Navarro va a seguir involucrado? Estela se acomodó en su silla. Era una pregunta que había estado esperando. Iván conserva el 35% de las acciones, así que técnicamente sigue siendo accionista minoritario, pero las decisiones estratégicas ahora me corresponden a mí. Hizo una pausa significativa. Y he decidido que necesitamos un cambio de imagen completo. Esa tarde, cuando Estela regresó a su nuevo apartamento, más pequeño que la casa matrimonial, pero completamente suyo, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era de Iván. Estela, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Sé que perdí la oportunidad de ser el hombre que te merecías, y el padre que nuestro hijo va a necesitar. No escribo esto para que me perdones. Escribo porque quiero que sepas que tienes razón en todo. Siempre fuiste la verdadera fuerza detrás de la empresa. Siempre fuiste la inteligente. Yo solo era bueno vendiendo una imagen. Cuida de nuestro hijo. Y si algún día él quiere conocer a su padre, espero haber encontrado la forma de ser alguien digno de conocer. Iván Estela leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No por nostalgia, sino porque algún día su hijo podría querer saber qué tipo de hombre había sido su padre. Se sirvió una infusión de manzanilla y se sentó en el sofá, acariciando su vientre mientras veía las noticias de la tarde. El primer titular la hizo sonreír. Estela Navarro anuncia la transformación completa de Gimnasios Premium. Es hora de construir algo auténtico. Su bebé se movió suavemente, como aprobando las decisiones de mamá. Por primera vez en años, Estela se sintió exactamente donde tenía que estar, en control de su propia historia. 2 meses después del juicio, el momento que Estela había estado evitando finalmente llegó. Su teléfono sonó a las 6 de la mañana de un martes gris de enero. ¿Estela? Soy Iván. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Acabo de enterarme. ¿El bebé ya nació? Estela miró hacia la cuna que había junto a su cama, donde dormía su hijo de 5 días. Pequeño, perfecto,
completamente suyo. Nació el sábado, respondió con calma. ¿Por qué no me llamaste? Porque no tenías que estar ahí, Iván. Fue mi decisión. Un silencio largo se extendió entre ellos. Estela podía imaginar a su exmarido procesando la realidad de que su hijo había llegado al mundo sin él, de que había perdido incluso ese momento. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Diego Navarro. No mencionó que había considerado quitarle el apellido paterno, pero finalmente decidió que su hijo tendría derecho a decidir eso por sí mismo cuando fuera mayor. ¿Puedo verlo? Estela miró de nuevo hacia la cuna. Diego había abierto los ojos y la miraba con esa intensidad misteriosa de los recién nacidos. Puedes venir el domingo, 2 horas. Y Iván, su voz se endureció ligeramente. Vienes solo. Ese mismo martes, las oficinas de Gimnasios Navarro Premium bullían con una actividad que no se veía desde hacía meses. Estela había llegado temprano, a pesar de haber dado a luz hacía apenas 5 días. Mercedes había insistido en que se quedara en casa, pero ella tenía algo importante que hacer. A las 10 en punto, convocó a una reunión extraordinaria con todos los empleados. Esta vez no era en la sala de juntas, sino en el gimnasio principal, entre las máquinas y los espejos que habían visto crecer el imperio que ahora le pertenecía. Sé que muchos esperaban que me tomara una baja maternal larga, comenzó, con Diego durmiendo en un cochecito a su lado. Pero hay algo que no puede esperar más. Sacó un sobre manila de su bolso. Hace 3 días recibí una oferta formal de compra de una cadena internacional. Quieren adquirir el 100% de Gimnasios Navarro Premium por 12 millones de euros. Los murmullos se extendieron inmediatamente. Era una cantidad que ninguno de ellos había imaginado. Es una buena oferta, continuó Estela, pero la voy a rechazar. El silencio fue absoluto, porque esta empresa no es solo un negocio. Es el lugar donde muchos de ustedes han construido sus carreras, donde hemos creado algo auténtico. Y no voy a venderle eso a una corporación que lo convertirá en una franquicia sin alma. Mercedes se atrevió a preguntar. Entonces, ¿qué va a pasar, señora Navarro? Estela sonrió, y por primera vez desde que la conocían, parecía completamente segura de sí misma. Vamos a expandirnos, pero lo vamos a hacer bien, sin mentiras, sin trucos publicitarios, sin promesas que no podemos cumplir. Miró a cada uno de sus empleados. Y lo vamos a hacer juntos, como socios reales. El domingo llegó más rápido de lo que Estela esperaba. A las 3 de la tarde exactas, sonó el timbre de su apartamento. Iván estaba en la puerta, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. No era el empresario arrogante que había abrazado a Julieta frente a las cámaras. Era un hombre de 41 años que parecía haber envejecido 10 en los últimos meses. Hola, Estela. Iván. No lo invitó a pasar inmediatamente. Por un momento simplemente se miraron, como 2 extraños que una vez se habían conocido íntimamente. ¿Cómo estás?, le preguntó él. Estoy bien, mejor de lo que he estado en años. Era cierto. A pesar del cansancio del posparto, a pesar de las noches sin dormir, Estela se sentía más fuerte de lo que se había sentido jamás. ¿Puedo verlo? Estela se hizo a un lado para dejarlo pasar. Diego estaba despierto en su mecedora, mirando hacia la ventana con esa curiosidad infinita de los bebés. Iván se acercó lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer si se movía muy rápido. Es hermoso, murmuró con voz quebrada. Se parece a ti. Tiene tus ojos, reconoció Estela con generosidad que la sorprendió a ella misma. Iván se sentó en el sofá, sin atreverse a tocar a su hijo. Estela, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿crees que algún día podrás perdonarme? Estela se sentó frente a él con Diego en brazos. La pregunta que había temido y esperado a la vez. Iván, dijo con una calma que había costado meses cultivar, no se trata de perdonarte, se trata de seguir adelante. No entiendo la diferencia. La diferencia es que el perdón implicaría que lo que hiciste está bien, que podemos volver a como éramos antes, y eso no va a pasar. Miró a Diego, que había agarrado uno de sus dedos con su manita diminuta. Pero seguir adelante significa que no voy a cargar con rabia por el resto de mi vida. Significa que nuestro hijo va a crecer viendo a una madre que eligió la paz por encima de la venganza. Iván asintió lentamente, como si finalmente entendiera la diferencia entre tener derecho a algo y merecerlo. ¿Y nosotros? ¿La empresa? La empresa va bien.
Mejor que nunca, de hecho. Estela sonrió. Resulta que cuando las decisiones se toman con honestidad en lugar de ego, los resultados mejoran. Iván se quedó callado durante varios minutos, simplemente mirando a su hijo. ¿Puedo cargarlo? Estela dudó apenas un segundo. Luego le pasó a Diego con cuidado. Ver a Iván sostener a su hijo fue extrañamente sanador. No borró el pasado, pero le mostró que el futuro podía ser diferente. Va a ser un buen hombre, murmuró Iván, porque va a tener a la mejor madre del mundo. Era la primera cosa genuinamente generosa que le había dicho en meses. Cuando se fueron las 2 horas, Iván se puso de pie lentamente como si no quisiera irse. ¿Puedo venir otra vez? Los domingos, confirmó Estela. Pero Iván, viene el día en que Diego va a hacer preguntas sobre por qué sus padres no viven juntos. Ese día, voy a contarle la verdad, toda la verdad. Iván asintió. Lo sé. Y cuando llegue ese día, espero tener mejores respuestas de las que tengo ahora. Después de que se fuera, Estela se sentó con Diego en el sofá, viendo el atardecer de Valencia a través de su ventana. ¿Sabes qué, pequeño?, le susurró a su hijo. Tu mamá acaba de hacer la cosa más difícil del mundo. Le dio una oportunidad a tu papá, pero no por él, por ti. Diego la miró con esos ojos que ya mostraban la inteligencia que había heredado de ella, y Estela supo que había tomado la decisión correcta. No era perdón, era algo mejor, era liberación. Un año después, la sede principal de lo que ahora se llamaba Premium Wellness Centers by Estela Navarro había cambiado por completo. Las paredes que antes exhibían fotos de Iván posando con máquinas de ejercicio, ahora mostraban imágenes de personas reales, empleados, clientes, historias auténticas de transformación. Estela caminaba por las instalaciones con Diego en brazos, de 13 meses, que señalaba todo con la curiosidad infinita de un niño que está descubriendo el mundo. Los empleados ya no la miraban con la deferencia nerviosa de antes, sino con el respeto genuino que se gana día a día. Señora Navarro, se acercó Mercedes, que ahora llevaba el título oficial de directora general. Llegaron las confirmaciones para la inauguración de mañana. Van a venir los alcaldes de Valencia y Castellón, y ya tenemos confirmación de las provincias y Levante EMV para la cobertura. La inauguración era algo que Estela había estado planeando durante meses. No solo la apertura de 2 nuevas sedes, sino el lanzamiento de un programa de becas deportivas para jóvenes de familias con recursos limitados. La misma Estela de hace 2 años jamás habría imaginado que tendría el poder y la influencia para hacer algo así. ¿Y la invitación especial?, preguntó Estela. Mercedes sonrió. Confirmó que va a venir. Esa tarde, en un pequeño café de Ruzafa, Estela se reunió con alguien que no había visto desde el día del juicio. Julieta Molina llegó puntual, vestida con ropa sencilla pero elegante. Ya no tenía el cabello rubio platino. Había vuelto a su color natural, un castaño claro que la hacía ver más joven y genuina. Gracias por aceptar verme, dijo Julieta al sentarse, con una humildad que contrastaba dramáticamente con la mujer arrogante que había abrazado a Iván frente a las cámaras. Tu mensaje me sorprendió, admitió Estela. No esperaba tener noticias tuyas nunca más. Julieta sonrió con tristeza. La verdad es que no pensé que tendría el valor de escribirte, pero cuando vi en las noticias lo del programa de becas, se detuvo y respiró profundo. Quería disculparme. De verdad. Estela estudió su rostro. En el último año se había vuelto muy buena detectando mentiras, pero en los ojos de Julieta solo veía sinceridad. ¿Cómo has estado?, preguntó sorprendiéndose a sí misma por genuinamente querer saberlo. Bien, respondió Julieta. Diferente, pero bien. Volví a trabajar como entrenadora personal. Tengo mis propios clientes ahora. Nada espectacular, pero honesto. Hizo una pausa. Y terminé la carrera de nutrición que había dejado por seguir a Iván. Me alegro por ti. Estela, continuó Julieta, con voz más firme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras algo. Lo que hice estuvo mal, no solo por ti, sino por mí misma. Me convertí en alguien que no reconocía, alguien que creía que podía construir su felicidad destruyendo la de otra persona. Diego, que había estado jugando tranquilamente en su silla, extendió sus bracitos hacia Julieta. La joven se sorprendió. Es hermoso, murmuró. Se parece a ti. Tiene los ojos de su padre, reconoció Estela, como había aprendido a hacer sin amargura.
¿Cómo está Iván?, preguntó Julieta, casi susurrando. Intentando ser mejor persona, respondió Estela con honestidad. No sé si lo va a lograr, pero al menos lo está intentando. Julieta asintió. Yo también estoy intentando ser mejor persona. Por eso estoy aquí. Se quedaron en silencio durante unos minutos viendo a Diego jugar con sus juguetes, ajenas al bullicio del café. Estela, dijo finalmente Julieta, ¿crees que las personas pueden cambiar realmente? Estela la miró fijamente. Hace 2 años, yo era una mujer invisible que tenía miedo de levantar la voz. Hoy soy la dueña de una empresa millonaria y estoy criando a mi hijo sola. Así que sí, creo que las personas pueden cambiar, pero solo si realmente quieren hacerlo. La noche anterior a la inauguración, Estela estaba en su apartamento revisando por última vez el discurso que daría al día siguiente. Diego dormía tranquilamente en su cuna, y la ciudad de Valencia se extendía silenciosa al otro lado de su ventana. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que no había visto en meses, pero que reconoció inmediatamente. Estela, vi en las noticias lo de mañana. Estoy orgulloso de lo que has construido. Diego tiene la mejor madre del mundo. Y Estela leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró. No con rabia, sino con la serenidad de alguien que ya no necesita la validación de quien una vez la hirió. Caminó hasta la cuna de Diego y lo observó dormir. Su hijo tenía el ceño fruncido, como si estuviera resolviendo algún problema importante en sus sueños. Mañana va a ser un día grande, pequeño, le susurró. Mamá va a mostrar al mundo lo que se puede construir cuando se tiene el valor de empezar de nuevo. La mañana de la inauguración amaneció soleada, como si el cielo de Valencia hubiera decidido cooperar con el momento más importante de la nueva vida de Estela. A las 11 en punto, frente a las cámaras y los periodistas que ahora la buscaban por sus logros y no por su tragedia, Estela Navarro cortó la cinta inaugural de su quinta sede. Hace 2 años, comenzó su discurso con Diego en brazos y su voz llegando clara a cada rincón de la plaza. Alguien me dijo que yo era solo el apoyo invisible detrás del éxito de otro. Hoy estoy aquí para decir que ninguna mujer es invisible cuando decide hacerse ver. Los aplausos fueron ensordecedores. Estos centros no son solo gimnasios, continuó. Son lugares donde las personas pueden redescubrirse, reinventarse, encontrar fuerzas que no sabían que tenían. Porque yo aprendí algo fundamental. La verdadera transformación no viene de las máquinas o los programas de ejercicio. Viene de decidir que mereces algo mejor. Entre el público, Mercedes aplaudía con lágrimas en los ojos. Varios empleados que habían estado con ella desde el principio sonreían con orgullo. En la última fila, casi invisible entre la multitud, Julieta Molina también aplaudía. Y por primera vez en 2 años, su sonrisa era completamente genuina. Por eso, concluyó Estela, estos centros van a ser diferentes, porque van a estar dirigidos por alguien que sabe lo que es tocar fondo, y que también sabe que desde el fondo, el único camino posible es hacia arriba. Cuando terminó el discurso, los periodistas la rodearon con preguntas, pero Estela solo tenía ojos para su hijo, que la miraba con esa adoración pura que solo los niños pueden dar. ¿Qué opinas, Diego?, le susurró. ¿Crees que mamá lo hizo bien? Diego rió con esa risa cristalina de los bebés, como si estuviera completamente de acuerdo. Esa noche, cuando todo había terminado y los últimos invitados se habían ido, Estela se sentó en su oficina, que ahora tenía una placa con su nombre en la puerta, y miró las fotos del día. En una de ellas aparecía cortando la cinta, con Diego en brazos, y una sonrisa que irradiaba triunfo auténtico. Ya no era la mujer tímida que había entrado por la puerta trasera del tribunal. Era alguien completamente nuevo. Alguien que había aprendido que la verdadera venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir algo tan hermoso, tan sólido, tan auténtico, que demuestre al mundo, y a ti misma, de que eres realmente capaz. Estela Navarro había encontrado su propia puerta de entrada, y esta vez, era la principal. 5 años después, Diego corría entre las mesas del jardín, mientras Estela ultimaba los detalles de la celebración. No era una fecha cualquiera. Se cumplían 5 años exactos, desde el día que había entrado por la puerta trasera del tribunal, y Premium Wellness Centers acababa de ser reconocida como la empresa familiar del año por la Cámara de Comercio de Valencia. «Mamá, ¿ya llega la tarta?»,
Preguntó Diego con sus 6 años y esos ojos curiosos que cada día se parecían más a los de Iván, pero con la determinación que había heredado de ella. Ya llega, cariño, respondió Estela, arreglándole el cabello revuelto. Ve a jugar con los niños. La fiesta era íntima. Empleados que se habían convertido en familia, algunos clientes que habían sido parte de historias de transformación increíbles, y las personas que realmente importaban en la nueva vida que había construido. Mercedes se acercó con una copa de cava. ¿Sabes que hay periodistas en la entrada? Quieren hacer una entrevista sobre los 5 años después del juicio del siglo. Estela sonrió. Diles que estoy ocupada celebrando el presente, no recordando el pasado. Era cierto. La mujer que una vez había guardado obsesivamente cada documento, cada grabación, cada prueba de su vida anterior, ahora guardaba algo diferente. Fotos de Diego aprendiendo a andar en bicicleta, diplomas de reconocimiento empresarial, cartas de agradecimiento de familias becadas. Mamá. Diego corrió hacia ella con algo en las manos. Papá me dio esto para ti. Estela miró hacia la entrada del jardín. Iván estaba allí, manteniendo la distancia respetuosa que habían acordado años atrás, pero con una sonrisa genuina. En sus manos, Diego tenía un pequeño sobre. Dentro había una foto. Iván con Diego en el parque, ambos sonriendo. En el reverso, con la letra cuidadosa de su exmarido, una frase simple: gracias por enseñarme que ser buen padre no tiene nada que ver con ser buen esposo. Diego es afortunado. Y Estela guardó la foto en su bolso. No la tiraría, pero tampoco la enmarcaría. Simplemente existiría, como parte de la historia compleja que era su vida. ¿Qué decía? Preguntó Mercedes con curiosidad. Que algunas personas sí pueden cambiar, después de todo. Cuando la fiesta terminó y Diego se durmió agotado por tanta celebración, Estela se sentó en su terraza con una taza de té, mirando Valencia brillar bajo las luces nocturnas. Su teléfono mostró decenas de mensajes de felicitación. Uno la sorprendió. Era de Julieta. Vi la noticia del reconocimiento. Felicidades. Tu historia me sigue inspirando a ser mejor cada día. J. Estela sonrió. Julieta ahora tenía su propio centro de nutrición en Madrid, y según había sabido, acababa de casarse con un hombre que la valoraba por quien realmente era, no por la imagen que proyectaba. Respondió brevemente: gracias. Me alegro de que hayas encontrado tu camino. Algunos dirían que era demasiado generosa. Estela sabía que simplemente había aprendido que cargar rencor es como cargar piedras. Solo te hace más lenta para llegar a donde realmente quieres ir. Esa noche, antes de acostarse, Estela abrió el cajón donde guardaba los recuerdos importantes. Allí estaba la primera ecografía de Diego, la sentencia del tribunal, algunas fotos de la inauguración del primer centro renovado, y al fondo, casi olvidada, la grabadora digital que había usado para documentar todas aquellas reuniones años atrás. La tomó en sus manos y por un momento recordó a la mujer que había sido, meticulosa, silenciosa, acumulando pruebas de su propia invisibilidad. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. A esas horas, Valencia dormía tranquila, pero ella sabía que en algún lugar de la ciudad había mujeres despiertas, tal vez planeando cómo escapar de situaciones que las hacían sentir invisibles, tal vez juntando fuerzas para reclamar lo que era suyo. Abrió la ventana y sin ceremonia alguna, arrojó la grabadora a la basura del edificio. Ya no necesitaba documentar su vida para demostrar que existía. Ahora simplemente la vivía. Al día siguiente, Diego desayunaba cereales mientras Estela revisaba los planes para la apertura de la 10ª sede de Premium Wellness Centers. «Mamá», dijo Diego de repente, «en el colegio me preguntaron por qué papá no vive con nosotros». Era la pregunta que Estela había estado esperando durante años. «¿Y qué les dijiste?» «Que papá y mamá son mejores amigos cuando viven en casas diferentes». Estela sonrió. Su hijo, sin saberlo, había encontrado la explicación más sana posible. «¿Eso está bien, mamá?» «Está perfecto, cariño. Hay muchas maneras de ser familia y la nuestra es así. ¿Y somos felices?» Estela miró a su hijo, tan inteligente, tan seguro de sí mismo, tan lleno de posibilidades. «Somos muy felices, Diego, porque aprendimos algo importante, que la felicidad no es algo que te dan otras personas, es algo que construyes tú mismo, día a día, decisión a decisión».
Diego asintió con la seriedad de los niños que entienden más de lo que aparentan. Mamá, añadió mientras terminaba su desayuno, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Como yo? Sí, alguien que convierte las cosas malas en cosas buenas. Estela sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que no había conocido antes de ser madre. Eso, mi amor, es exactamente lo que espero que seas. Pero sobre todo, espero que seas tú mismo. Después de llevar a Diego al colegio, Estela se dirigió a la oficina. En su escritorio, la esperaba una carta del Ayuntamiento de Valencia. Querían proponerla como embajadora de un programa nacional de emprendimiento femenino. 5 años atrás, habría dudado si merecía semejante reconocimiento. Ahora simplemente sonrió y comenzó a escribir su respuesta de aceptación, porque finalmente había entendido la lección más importante de todas. No se trata de demostrar que mereces un lugar en el mundo. Se trata de crear el lugar donde perteneces, y luego abrirle la puerta a otras personas para que encuentren el suyo. Estela Navarro ya no era la mujer que había entrado por la puerta trasera. Era la mujer que construía puertas principales para todas las demás. Fin. ¿Tú tendrías el valor de reclamar lo que es tuyo cuando todo parece perdido? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.